El cuaternario. Hola a todos, amigos en la historia. En el vídeo anterior definimos qué era la prehistoria, ese inmenso periodo de tiempo antes de la escritura. Pero como en toda buena obra de teatro, los actores, nuestros antepasados, necesitan un escenario. Y ese escenario, ese telón de fondo geológico y climático, donde ocurre toda la acción de la evolución humana, tiene un nombre: el cuaternario. Hoy vamos a descubrir qué es este periodo, por qué el clima se volvió loco y cómo eso moldeó el mundo tal y como lo conocemos. El cuaternario es la última gran división de la historia de la Tierra. Es el periodo geológico en el que vivimos actualmente. Aunque nos parezca una eternidad, en realidad es un suspiro si lo comparamos con la edad del planeta. Apenas ocupa el 0,046% de la historia de la Tierra. ¿Cuándo empieza? Los geólogos y la comunidad científica han fijado su inicio hace 2.580.000 años. Este límite no es caprichoso. Coincide con cambios magnéticos en la Tierra y sobre todo con un enfriamiento global. Tradicionalmente se ha definido por dos grandes características. Es el momento en el que aparece y culmina la evolución del género Homo, es decir, nosotros, y es una época de cambios climáticos radicales, con fases muy frías y fases cálidas. Lo que verdaderamente define al cuaternario son sus oscilaciones climáticas. No os imaginéis un frío eterno, sino un vaivén constante. Se alternan periodos en los que el hielo avanza cubriendo grandes partes de los continentes, glaciaciones, con periodos donde el hielo se retira y las temperaturas suben, como el actual, que se llaman interglaciares. Para estudiar esto, los científicos analizan los sedimentos marinos y el hielo polar, midiendo los isótopos de oxígeno. Esto ha permitido crear una gráfica que parece una sierra. Los picos de frío y calor se suceden cíclicamente. ¿Por qué cambia el clima? La culpa la tiene la astronomía. Las causas principales son los llamados ciclos de Milankovitch, que dependen de cómo se mueve la Tierra en el espacio. Si la órbita de la Tierra alrededor del Sol es más redonda o más elíptica. La inclinación del eje de la Tierra, que es lo que nos da las estaciones. Y el bamboleo de la Tierra como si fuera una peonza a punto de pararse. La combinación de estos movimientos determina cuánta radiación solar recibimos y dónde, provocando las glaciaciones. Para no perdernos, dividimos el cuaternario en dos grandes épocas: el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno, la época de hielo, es la parte más larga, abarcando casi todo el cuaternario. Comienza hace 2.580.000 años y termina hace apenas 11.700 años. Se divide a su vez en inferior, medio y superior. El inferior es desde el inicio hasta hace unos 780.000 años. Aquí aparecen los primeros Homo y las primeras herramientas. El Pleistoceno medio es hasta hace unos 126.000 años. Es la época del Homo heidelbergensis y los primeros neandertales. El Pleistoceno superior es el último gran frío, la época de los neandertales clásicos y la llegada del Homo sapiens a Europa. El Holoceno es nuestro clima actual y comenzó hace 11.700 años, cuando terminó la última gran glaciación y el clima se volvió templado y estable. Es el periodo en el que vivimos, aunque algunos científicos debaten si hemos entrado en una nueva fase llamada Antropoceno, marcada por el impacto masivo del ser humano en el planeta.
los plásticos, los isótopos radiactivos, el cambio climático artificial, que podría haber empezado con la revolución industrial o las pruebas nucleares de 1945. Estos cambios de temperatura transformaban el mapa del mundo constantemente. Cuando hacía frío, el agua del mar se quedaba atrapada en enormes casquetes de hielo sobre los continentes, por lo que el nivel del mar bajaba drásticamente. Esto creaba puentes de tierra. Por ejemplo, Gran Bretaña estaba unida a Europa y se podía ir andando desde Siberia a Alaska por el estrecho de Bering. Cuando el hielo se derretía en las fases cálidas, el mar subía e inundaba las costas. Los ríos, al subir y bajar su caudal y fuerza por el clima, iban excavando valles y dejando escalones de sedimentos, llamadas terrazas fluviales. Son lugares clave para los arqueólogos, porque allí acampaban nuestros antepasados. En los momentos fríos, Europa era una estepa o tundra, sin apenas árboles, dominada por hierbas. En los momentos cálidos, los bosques se expandían. Los animales también tuvieron que adaptarse. Durante el Pleistoceno existía la llamada megafauna. En los periodos fríos encontramos animales adaptados, con pelajes lanudos, como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, el reno o el buey asmizclero. En los periodos cálidos aparecían animales de clima templado, como el hipopótamo, el elefante antiguo o el ciervo. Muchos de estos gigantes se extinguieron al final del Pleistoceno, coincidiendo con el cambio climático y la expansión humana. En conclusión, el Cuaternario no es solo una época de hielo, es el motor que con sus constantes desafíos climáticos empujó a nuestros antepasados a adaptarse, a migrar y a desarrollar tecnologías para sobrevivir. Es el tablero de juego dinámico y a veces hostil donde nos hicimos humanos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.